Buenas tardes a todos, gracias por su tiempo, por venir a esta conferencia. Bueno, en el día de hoy vamos a conversar sobre la estación total TS10 que es una estación manual, y la estación total TS13, que es una estación robótica. Obviamente todo esto pertenece a Leica y estamos asociados ahorita a través de Cosola, que gracias por la invitación al evento, y comenzamos la presentación. Bueno, aquí está alguna información sobre Cosola, que más adelante también les mostraremos al final de la presentación. Por si tienen algunas consultas, se pueden contactar directamente con ellos. Nuestra representada es Leica. Leica tiene 200 años en el mercado y se ha destacado por su alta precisión, su confianza, calidad y sostenibilidad en el tiempo, además de ser líderes en óptica a nivel mundial. Comencemos con unos conceptos básicos para entrar en materia. De pronto algunos ya los conocen y otros no, pero comenzando con lo que es un geoide, que se define como la superficie del campo de gravedad de la Tierra, que es aproximadamente igual que el nivel medio del mar. Es perpendicular a la dirección de la atracción gravitatoria, dada que la masa de la Tierra no es uniforme en todos los puntos y la dirección de la gravedad cambia. La forma del geoide es irregular. Esta geoide, para entrar un poco en materia, es cuando hablamos de la altura ortométrica, que está referida a un geoide. Los geoides más utilizados es el EGM 2008, el EGM 96, y básicamente esta data es capturada por satélites en el cual modela la Tierra en función a la densidad. Es por eso que vemos no la Tierra redonda o esférica perfecta, sino vemos irregularidades porque está proporcional a la gravedad de la Tierra. También tenemos el concepto de elipsoide, que es una superficie matemática obtenida al hacer girar un elipse alrededor del eje polar de la Tierra. Este elipsoide se utiliza porque es la forma matemática que en teoría más se le adapta a la Tierra, en donde cual tiene centro en la Tierra y lo divide el ecuador. Entonces, también han escuchado la altura elipsoidal y se refiere al elipsoide, el elipsoide que trabajamos en Perú es el WGS84 generalmente, con la proyección UTM. Y continuamos con los siguientes conceptos. Entonces, para ver un poco la diferencia, es importante entender esto porque cuando estamos en campo, más que todo cuando realizamos mediciones NSS, también pasa mucho que a veces se utiliza la altura elipsoidal y hay errores significantes en metros cuando vas a hacer proyectos, porque la altura que generalmente se utiliza para aplicaciones civiles es la altura ortométrica que está asociada al geoide. Entonces vemos en el gráfico cómo la altura del geoide va desde el geoide hasta el punto P y la altura del elipsoide va desde el elipsoide hasta el punto P. La altura elipsoidal se identifica con H minúscula y la altura geoidal con H mayúscula. Y la diferencia entre estas dos superficies es la ondulación geoidal. Para entender un concepto bastante común en topografía es el azimut, que es el ángulo formado entre la dirección de la referencia del norte y la línea de observación del punto de interés. Esto lo utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con poligonales, bien sea abiertas o cerradas. De pronto conocemos lo que es el azimut y una coordenada fija o dos coordenadas fijas y el azimut. Entonces es muy importante porque es un término bastante utilizado en topografía. También tenemos lo que es un distanciómetro, que es un dispositivo que funciona según el principio del tiempo de vuelo. El medidor emite una señal de láser a un objetivo y se calcula el tiempo que tarda dicha señal en ir y volver al medidor. Se deriva la distancia usando el tiempo y velocidad de la luz, que es constante. Como sabemos, la luz es una onda electromagnética y la velocidad ya está conocida, entonces básicamente hacemos la fórmula que conocemos que relaciona velocidad, distancia y tiempo, y de allí se calcula la distancia conociendo el tiempo de la emisión de la onda y la velocidad de la luz, que es una constante. Bueno, y ahora entramos en lo que es el concepto de estación total, que como ustedes habrán usado alguna estación total y los que no, se utiliza para calcular posiciones y altura de puntos
Actualmente todas las estaciones totales cuentan con un distanciómetro electrónico, un EDM, lo que estamos conversando anteriormente, y un medidor electrónico de ángulos. Entonces, de tal manera, podemos ver digitalmente los valores de ángulo y distancia. Hay dos ángulos que debemos considerar cuando estamos utilizando la estación total, que es el ángulo horizontal. Si observamos en el gráfico, está el símbolo alfa, y este corresponde al ángulo horizontal entre dos direcciones hacia los puntos P1 y P2, es decir, el ángulo que existe entre planos verticales. Entonces, esto es el ángulo que se mueve en el círculo horizontal de la estación total. Ahora tenemos los otros ángulos, que son los ángulos verticales. Si vemos en el gráfico, están identificados mediante Z1 y Z2, y estos corresponden a los ángulos verticales, también denominado ángulo cenital, y en este caso es la diferencia que existe entre una dirección preestablecida, que es el cenit, que es perpendicular en la estación, al plano vertical, y la dirección del punto en cuestión. Y el sistema de coordenadas, tenemos sistemas de coordenadas polares, que es el sistema empleado por los equipos convencionales, cuando utilizábamos anteriormente los teodolitos, la estación total, para la toma de datos en campo. Básicamente, esto se encarga de la medición de ángulos y distancias para la ubicación espacial de un punto. Entonces vemos cómo nos identificamos a través de ángulos y distancias. Esto es moviéndonos en un sistema polar. Ok, está un poco... Ok. Ahora vemos lo que son las coordenadas cartesianas, y se basa en la referencia de un conjunto de ejes ortogonales y la medición de distancia desde el origen hasta la proyección. Entonces, como vemos en el gráfico, tenemos ordenadas y abscisas y se relacionan en X y Y, son coordenadas cartesianas. Y realmente lo que hace la estación total es que él realiza mediciones en el sistema de coordenadas polares, porque recuerden que medimos ángulos y distancias, e internamente la estación transforma esto a coordenadas cartesianas. Es por eso que podemos ver coordenadas en norte, en X y Y. Entonces vemos acá que internamente la estación lo que hace es convertir de coordenadas polares mediante una fórmula. Recordemos que la topografía está muy relacionada a teoremas de geometría, y aquí básicamente relaciona lo que es el seno y el coseno para convertirlo en coordenadas X y la distancia, que se calcula por la suma cuadrada de cada una de las componentes. Las coordenadas geodésicas es el sistema que permite ubicar globalmente un punto sobre el globo terráqueo, y se basa en un sistema de coordenadas polares tridimensional, cuyo origen está en el centro del globo y las distancias dependen de las dimensiones del elipsoide. Entonces, las coordenadas geodésicas tienen como centro el centro de la Tierra. Entonces, son coordenadas globales y están relacionadas a elipsoides. Por ejemplo, el WGS84, que es bastante conocido. Y a este sistema de coordenadas se le asocia una proyección. Aquí en Perú y realmente en Sudamérica se trabaja bastante con la proyección UTM. Es un sistema de proyección que permite convertir las coordenadas geográficas en cartesianas para una mejor interpretación y manejo de los datos. Sabemos que las proyecciones UTM están divididas en uso, y en función en las zonas geográficas que te encuentres, te corresponde un uso. Entonces, el globo terráqueo está dividido en 60 usos, cada uno de 6 grados de amplitud, a partir de los cuales se asignan las coordenadas cartesianas. Entonces, ya que tenemos claro un poco lo que son los conceptos básicos en topografía, a modo general, vamos a entrar en lo que son los errores. Son muy importantes entender qué tipos de errores se ven involucrados cuando estás realizando mediciones topográficas. Están los errores groseros, que son debido a imperfecciones en los sentidos del observador, debido a distracciones y tendencias nerviosas en el momento de la observación.
Por ejemplo, sería avisar incorrectamente el punto. Eso sería un error grosero. Ok, están los errores sistemáticos. Disculpen el ruido de fondo. Son aquellos que siempre que se realiza de una misma magnitud idéntica en condiciones se presenta con el mismo valor y el mismo sentido. Son errores que ves que tiene un patrón en el comportamiento. Por ejemplo, un error por temperatura. Generalmente cuando estamos trabajando con las estaciones totales, hay una opción que tú puedes configurar la temperatura aproximadamente 1 grado, una variación de 1 grado en la temperatura equivale a una variación de 1 ppm. Entonces, si por ejemplo tenemos un distanciómetro que tiene 1.5 más 1 ppm, puede variar el ppm, lo que implica que finalmente tu medición va acumulando errores. Entonces, eso te das cuenta porque es un valor constante que persiste en la medición. Entonces, te das cuenta que es un error sistemático. Los errores aleatorios son aquellos que ocurren de manera irregular y varían en magnitud y signo de una observación a otra. Son fortuitos, aleatorios y a veces totalmente desconocidos, y realmente estos son los más difíciles de detectar porque es al azar. Entonces, ¿cómo corregir estos errores? Comenzamos con los errores groseros. Primero que todo, medir de una manera correcta y tener un flujo de trabajo en el cual se puedan detectar errores humanos. Recomendable en algunos casos, doble chequeo, ¿no? Para los errores sistemáticos, ¿cuál sería la solución? Calibrar los instrumentos, trabajar con instrumentos calibrados y tener procedimientos de observación. Por ejemplo, si vas a trabajar en un lugar en donde la temperatura varía fuertemente, pues debes tener un procedimiento en el cual cambies la temperatura para que se ajuste al ppm. Y los aleatorios, como conversamos, son difíciles de detectar y la única manera acá de poderlos reducir es usando la estadística. Los métodos de ajuste se tratan de minimizar a partir de hacer la estimación de la desviación estándar, que es esta fórmula que está acá. Para ponerlo un poco más digerible, a grosso modo, porque estos son fórmulas estadísticas y de aquí van métodos estocásticos para poder determinar el error, por ejemplo, para entender un poco qué sería la desviación estándar en modo general. Si realizamos una medición con una cinta métrica y la primera medición nos da 1.21 metros, realizamos la segunda medición y nos da 1.22 metros, realizamos la tercera medición y nos da 1.23 metros. Entonces, nuestra medición sería 1.22 más o menos 0.01 metros, 0.01 metros, perdón. Entonces, esa desviación es como el margen de error en donde puede estar posiblemente tu valor verdadero, bien sea una coordenada o una distancia. Entonces, la manera es siempre cuando tú generas unas coordenadas, generalmente tú generas unas coordenadas e indicas la desviación estándar de cada uno de los puntos. Y además de esto, obviamente tenemos los errores instrumentales que están dentro de lo que son los errores sistemáticos. Y para entender un poco, vemos el gráfico al lado derecho que tiene varios ejes. Está el eje B, K, Z y el eje de puntería. ZZ debe ser perpendicular a la inclinación del eje KK. Y la inclinación del eje K debe ser perpendicular al eje vertical. Y el eje vertical, pues este debe ser absolutamente vertical. Y la lectura del círculo vertical debe marcar exactamente 0 al apuntar hacia el cenit. Entonces, el error de eje de puntería o error de colimación es la desviación respecto al ángulo recto entre el eje de puntería y el eje de inclinación. La desviación respecto al ángulo recto entre el eje de inclinación y el eje vertical, eso corresponde al ángulo A. Y el error de inclinación del eje vertical es este ángulo formado entre la línea de plomada y el eje vertical. El error del índice vertical es el ángulo que se forma entre la dirección cenital y la lectura en 0 del círculo vertical. Cuando ustedes adquieren una estación total, viene calibrada bajo ciertos patrones estándares en donde todos estos errores ya se han reducido, ¿ya?
Entonces, en teoría estás trabajando con un equipo que está libre de error, son muy mínimos los errores, entonces se pueden despreciar, pero si ustedes están trabajando en un proyecto que la precisión requiere ser muy alta, pueden utilizar hacer doble posición con el anteojo, lo que implica que este error se reduce. Igualmente para el eje vertical tienen que estar muy atentos cuando nivelan la estación total y obviamente cada estación trae un compensador de ejes que les ayuda a que este error se reduzca. Los usos de la estación total. Catastro para levantamientos de lindero y áreas para planos de mensura, minería, cálculo de volumen y minería subterránea, monitoreo de estructuras, represas, construcciones, levantamientos topográficos, replanteos para carreteras, viaductos, grandes edificaciones, canales de agua, derivación de puntos de control, por ejemplo, utilizando el método de poligonales o intersecciones, establecimiento de ferrocarriles y túneles. En el caso de ferrocarriles, levantamientos de la vía, renovaciones, montajes, líneas y replanteos, túneles para orientación, excavación y deformación del túnel. Y realmente cualquier proyecto que se requiera derivar coordenadas, direcciones y distancias, además de replanteo de puntos de interés. Las estaciones que vamos a mencionar es la TS10 y la TS13. Leica tiene diferentes gamas de estaciones, están las estaciones manuales y las robóticas, y entre las estaciones manuales está la línea FlexLine, que incluye la TC03, TS07 y la TC10. La diferencia es que la TC10 comienza a utilizar el software Captivate, que es el software que encontramos en esta estación manual y también en estaciones robóticas como la TS13 y la TS16 y la M60, que es la multiestación. Este software Captivate también se encuentra en la línea de los GNSS como el GS18 y el GS16. Entonces, es muy importante la fusión que ha hecho Leica porque se puede, una vez que tú sepas utilizar el software Captivate, puedes utilizar, quiere decir que sabes utilizar la línea de las estaciones robóticas manuales y de los GNSS. Comencemos con las especificaciones técnicas de la estación manual TS10. Viene en precisiones angulares de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y 5 segundos. La altura automática del instrumento. Esto tiene lo que se llama el módulo de autoaltura, que comienza desde la estación TS10, es opcional en la TS07 y tiene una precisión de 1 milímetro. La precisión de medidas en prisma es de 1 milímetro más 1.5 ppm, tiene un distanciómetro electrónico de R500 y R1000 y la pantalla táctil de 5 pulgadas. También tiene una capacidad interna de 2 GB y tiene varias opciones en la batería, pero una de ellas es de larga duración, que puede llegar hasta 18 horas de funcionamiento. Además, los datos pueden ser intercambiables a través de USB, tarjeta SD, Bluetooth, R232, los puertos seriales, y la protección es IP67 contra el polvo, agua y humedad. Estación automatizada, la TC13 o las estaciones robóticas, esas también vienen en precisiones angulares de 1 a 5 segundos. Igualmente tiene el módulo de autoaltura, en la precisión es 1 milímetro. Y obviamente aquí lo que cambia, que vamos a ver más adelante en un video, la diferencia con las estaciones robóticas es el ATR, es decir, el apunte automático al target o conocido como el prisma. El rango de puntería en este caso para el ATR es de 1000 metros y de 800 metros con diferentes prismas reflectivos, como el GPR1 o el GRZ4. La precisión de medidas en prismas igual es 1 milímetro más 1.5 ppm, el distanciómetro electrónico viene de R500 y R1000 y la pantalla es táctil al color. La capacidad de memoria interna es de 2 GB y tiene una batería de 8 horas de funcionamiento. De igual manera, el intercambio puede ser a través de USB, tarjetas SD, Bluetooth, R32 y la protección es IP55. Además, esto sería como la configuración estándar de la TS13, pero opcionalmente puedes incluirle un teclado porque
Si se fijan, la estación TS13 viene simplemente, viene con, en esta imagen no la podemos apreciar, pero viene con 4 botones porque es una estación robótica. Pero si en caso tal quisieran tener un teclado, también hay la opción de colocarles un teclado y está el Target Lock. Esto es un sistema de Leica en el cual una vez que él sigue, que él ubica el centro del prisma, él va a seguir siguiéndolo a medida que se mueva el prisma. Y además tiene Fast Search, que también es opcional. Esto aumenta la velocidad de búsqueda del ATR, es decir, el objetivo del punto. Y aparte, con estas estaciones totales se puede ingresar o vincular una controladora, que esta controladora CC20 de Leica es la que se usa en la línea de los NCS y también para las líneas de las estaciones totales, y puedes operar el equipo a través de la controladora. Vamos a ver un video sobre la protección que tienen las líneas de FlexLine, en este caso la TS10. Ok. Vamos a ver acá lo que es el video de cómo realiza la medición de la. El, aquí en Betania, la cultura pueden un, ver. un favor, disculpa, porque Betania, ahí podrías hacer la aclaración. Hay muchas personas que están preguntando si el video tiene audio y me parece que estos videos están sin audio. ¿Aló? Hola. Hola Betania, ¿qué tal? ¿Me escuchas? El video no tiene audio, es una música de fondo. Básicamente aquí se está mostrando cómo poder medir la autoaltura y cómo es mucho más rápido medir la autoaltura con el módulo que haciéndola manualmente. Este módulo que tiene trae una precisión de 1 milímetro y obviamente cuando vas a estacionarte te ayuda mucho, te ahorra mucho tiempo en campo y te evita errores. Ok. Bueno, eso también es un módulo de autocultura, lo pueden encontrar además la TC13 también las personas robóticas. Voy a proyectar un video en YouTube para evitar que se colapse. Este video no tiene audio, pero voy a ir conversando con ustedes a lo largo de que se reproduce el video. Segundo que está cargando mi computadora.
computadora. Ok, vamos a hablar acá sobre la diferencia entre las estaciones robóticas y las estaciones manuales. Una estación, como ustedes la conocen, es un instrumento que se encarga de registrar y medir ángulos. En este caso vamos a contemplar aquí lo que es el software Captivate, que se utiliza en ambas estaciones. Y una estación manual tienes que apuntar y mover manualmente, ¿no?, los retículos para ubicar el prisma. Generalmente eso lo haces en una estación manual como la TC10. Con una estación robótica, la diferencia es que está motorizada, es decir, que automáticamente puede girar la helidada y ubicar el prisma, es decir, puede buscar, apuntar y seguir prismas reflectivos. Y los beneficios de usar una estación total robótica, vamos a ponerlo con un ejemplo para que entremos en contexto. Tenemos que medir esta carretera, replantear estos puntos y determinar detalles de la fachada de la construcción. Si lo hacemos con una estación manual, necesitamos a 2 personas y obviamente tenemos que girar tangencialmente los retículos y además de darle instrucciones al que se encarga de mover el prisma, y eso emplea un tiempo, ¿no? Es mucho más lento que hacerlo con las estaciones robóticas. Ahora, para lo que son las estaciones robóticas, solo necesitas una persona porque se opera remotamente y él se encarga de identificar el prisma, no necesitas mover los retículos ni nada, lo que se traduce en mayor productividad, te ahorras tiempo y aquí lo que te enfocas es en los códigos, en codificar los puntos medidos. Si vas a replantear, en el caso de estos 2 puntos en el montículo, la estación total te guía hacia dónde debes ir. Además, estás apoyado con lo que son gráficos y un sonido. Por ejemplo, tú puedes colocar usando la controladora que cuando estés a medio metro te dé un pitido. Entonces puedes tener una idea de que estás cerca del punto, y con las estaciones manuales obviamente hay algo de como tienes que tener comunicación entre la persona que está operando la estación total y el que está levantando. Y generalmente tienes que gritarle al prismero porque estás a distancias considerables. Y ahora si, por ejemplo, queremos levantar lo que es la fachada, con la estación robótica definimos lo que es el límite de la fachada, seteamos lo que es el espacio entre puntos y automáticamente ella va a realizar un mallado que puede demorar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos en función al número de puntos. Eso con la estación manual sería bastante complicado hacerlo. Tienes limitaciones, tienes que medir punto por punto y ubicar tú a qué distancia quieres los puntos. O sea, para hacer cuadrículas de mallados es muy bueno utilizar una estación robótica. Entonces, los beneficios de utilizar una estación robótica, pues obviamente mucho más rápido encontrando el prisma, mucho más rápido apuntando y midiendo puntos, no necesitas una segunda persona, no tienes estos problemas de comunicación, de estar gritándole el prismero, y además estás en control totalmente de la data porque eres tú el que está midiendo el punto. Además, bueno, esto se traduce en productividad, ¿no?, en ahorrar tiempo y dinero. ¿Y qué lo hace esto posible? En cuanto a nuestra tecnología Leica, tenemos lo que es el ATR, que es para buscar automáticamente el target, y sobre eso se derivan otras opciones, que es el Power Search, que es la búsqueda rápida, y el Target Lock. El Target Lock es cuando se fija el target en movimiento. Entonces vamos a comenzar con lo que es el ATR, que es la búsqueda automática del target. Aquí obviamente no necesitas mover los hilos tangenciales, simplemente él va a ir ubicando automáticamente el centro del prisma y te ahorras esto de estar moviendo los tangenciales, que cuando tienes trabajos repetitivos, pues al usuario le produce fatiga y esa fatiga a su vez causa errores. Entonces,
utilizando esta tecnología tienes mediciones más rápidas, mediciones más precisas y obviamente, como conversábamos, reduce la fatiga del usuario también. Esto puede utilizarse con cualquier tipo de prisma, siempre y cuando sea reflectivo, de los prismas estándar de Leica. Si quieren mayor información, también pueden ver en la página de YouTube de Leica sobre qué es el ATR más en funcionamiento como electrónico mismo, ¿no? Ahora pasemos a lo que es el Automatic Target Lock. Esto sigue, una vez que ubica el prisma, lo sigue en movimiento y fija los retículos en el centro del prisma. Entonces esto te da mucho más seguridad, ¿no? Cuando estás levantando. Ok, está cargando mi computadora. Ok. Que esto se traduce a una operación remota, no necesita segunda persona y no tienes retraso, ¿no? Aquí no tienes que esperar a que enfoquen el elemento, sino que simplemente la estación lo ubica automáticamente y, como ya había mencionado, se trabaja con prismas estándar. También todo esto, cada uno cómo funciona electrónicamente, pueden ubicarlo en YouTube. Y está finalmente el Power Search, que acelera la búsqueda. Esto, por ejemplo, coloca un campo de visión en cualquier dirección y así solo encuentre una pequeña porción del prisma, él va a hacer el enlace y va a centrar al centro del prisma. Entonces, es todo esto, lo que es Power Shares, ATR y Target Lock, pues hace totalmente la operación remota. En Power Search, por ejemplo, si tú pasas por algún obstáculo, él vuelve otra vez a encontrar el prisma. Toda esta tecnología pueden verla en YouTube, que cómo funciona el Power Search electrónicamente. Y en este caso está la opción imágenes, que viene en la TS16 y para esto, a través de la pantalla del instrumento, usando la cámara, porque esta viene con una cámara, puedes identificar los puntos. Entonces ya no lo haces a través del telescopio, que si no lo haces a través de la cámara, que a veces, por ejemplo, cuando hay mucho sol, se complica ubicar elementos a través del telescopio. Y ahí se hace muchísimo más práctico y puedes realizar la medición directamente en la imagen. Entonces, como vemos, tenemos un kit de diferentes opciones. Podemos ir agregando cualquier opción en como qué tan remoto queremos la operación en nuestras estaciones automatizadas. Ok, vamos a continuar con la presentación. Betania, te Y como robo un minuto, sí, perdóname, quiero recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat, ¿no? Si levantan la mano, o sea, no vamos a abrir los micros para que puedan hablar y decir las preguntas, sino que vamos a tomar nota de sus preguntas en el chat y se van a hacer preguntas al final de la charla. ok, sí. Recuerdan que les hablaba de una controladora para operar la estación total. Es esta que ven al lado izquierdo. No sé si pueden ver mi puntero, pero es esta. Y esa es la CS20. Además, también pueden utilizar la CS35, que es una tablet, y sobre ambos dispositivos corre lo que es la aplicación Captivate. Entonces, Captivate es un software que revoluciona la industria para una variedad de instrumentos de medición, incluidas estaciones totales y GNSS, que crea las representaciones en 3D más realistas con aplicaciones familiares y tecnología táctil de usar. Realmente este software Captivate es súper amigable para utilizar, intuitivo, entonces te vas a ir dando cuenta que no te va a tomar mucho tiempo realmente aprender este software. ¿Qué aplicaciones vienen? Recuerden que la TS10 son las estaciones manuales. Entonces, ¿qué aplicaciones vienen de manera estándar? En la estación total viene lo que es mediciones, replanteo, COGOS, que es para calcular coordenadas moviéndose en un sistema de coordenadas polares, y también lo que es importar, exportar data,
medición de una línea poligonal, eso viene como estándar. Y aplicaciones opcionales, por ejemplo, mediciones de un plano o una grilla, replantear carreteras, replantear túneles, replantear túneles, ferrocarriles, cálculo de volumen, inspecciones de carreteras, de túneles, inspecciones de superficie. O sea, ya estas aplicaciones pueden adquirirlas siempre y cuando haciéndoselo saber a su proveedor en cuanto, depende del proyecto que vayan a hacer, pero si por ejemplo van a trabajar en túneles, pueden ordenar lo que es la aplicación de inspección de túneles, por ejemplo. Y las aplicaciones que vienen estándar en la TS13 de igual modo son medición, replanteo de puntos, COGO, como ya mencionábamos, para hacer cálculos en un sistema de coordenadas polares, importar y exportar data. Y las opcionales es, por ejemplo, replantear DTM. Si tienen un modelo digital del terreno, se puede cargar en un formato DXF y pueden realizar el replanteo del DTM. Medición y replanteo de línea. Esto se utiliza también, por ejemplo, si van a querer replantear pilares. Más adelante vamos a ver con más detalle la aplicación, pero para que tengan una idea. Y también pueden hacer mediciones de grilla. Tienen que solicitar esta aplicación. Igual para replanteo de carreteras, túneles, ferrocarriles, cálculo de volumen, poligonales, inspección de superficies, todo eso tienen que indicar al proveedor si desean adquirirlas. Entonces vamos a comenzar con lo que es el estacionamiento de la estación total, cualquiera, la TC10 o la TC13. Recordemos que para cualquier proyecto lo ideal es, lo necesario es estacionarse, bien sea por coordenadas conocidas, por estación libre o estación inversa. Entonces lo que yo quiero mostrar aquí un poco, qué es lo que hace internamente el programa que nosotros no vemos. Una intersección inversa, recordemos que estamos en un punto de estación desconocido y vamos a medir a 2 o más puntos conocidos para calcular la posición en la cual estoy estacionada. Como habíamos conversado anteriormente, la topografía relaciona teoremas geométricos y voy a ponerlo de manera simple, ¿no? Pero ¿cómo lo hacíamos antes de que no habían aplicaciones, las estaciones totales simples? ¿Cómo hacía todo este trabajo de realizar inversa? Inversa es para determinar la coordenada de un punto. Entonces, teníamos las coordenadas de A conocidas y las coordenadas de B conocidas, entonces nos estacionamos en A y desde A visamos a B y a C. Y luego desde B visamos a A y a C. La distancia entre A y B la calculamos por fórmula, como ya lo vimos anteriormente, por la diferencia al cuadrado de las coordenadas en ambas componentes. Y para calcular la distancia de AC y BC por el teorema del seno, lo que hacemos es relacionar el ángulo de C. ¿Y cómo obtenemos el ángulo de C si no hemos medido en C? Bueno, recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y tenemos A y B, entonces lo que hacemos es restar 180 menos los ángulos A y B. Entonces necesitamos el azimut, concepto que ya habíamos visto anteriormente, que es la dirección del norte hacia el punto, y esto lo calculamos por arcotangente de la diferencia de las coordenadas. Entonces, para hallar el azimut de AC es el ángulo de AB que tenemos más el ángulo más el azimut que estamos calculando de AC, de AB, perdón. Entonces, el azimut de AB más el ángulo A es lo que te da el azimut AC, sería todo este. Y ya, bueno, por relaciones geométricas sacamos que la coordenada de C es la coordenada de X de la coordenada de A más el seno de AC por la distancia de AC y la coordenada en Y de A por el coseno de AC. Lo pudiéramos haber hecho por B, porque también teníamos las coordenadas de B, pero aquí tendríamos entonces que haber calculado el azimut de B a C. Entonces, todo este proceso que estamos viendo, todos estos cálculos geométricos, la estación lo hace en cuestión de segundos, simplemente presionando unos simples botones y te da el resultado de la coordenada utilizando este método de inversa. Entonces, también tenemos la aplicación medir, en el cual es súper sencilla de utilizar, tiene 3 botones, medir, distancia y guardar.
Y bueno, obviamente esto se utiliza para hacer perdón, mediciones masivas o cualquier medición de puntos que necesiten utilizar. Pueden hacerlo con prisma o pueden hacerlo sin prisma. Activan lo que es el láser, el puntero láser de la estación total. Obviamente, si hay obstrucciones y eso se va a ver limitado el puntero láser. Para replanteo, también está la aplicación de replanteo, que es la que viene estándar en ambas estaciones, en la TS13 y en la TS10. Y también es muy simple, tiene los botones medir, distancia y guardar. Básicamente, acá tú puedes ingresar las coordenadas de un punto manualmente, o si tienes un archivo en TXT o en formato texto, ¿no? CSV también, lo cargas mediante la tarjeta SD, lo colocas en la estación total y lo importas. Entonces de allí puedes ir replanteando cada uno de los puntos. Tienes varias opciones para ver cómo te gusta más hacer el replanteo. Te puede mostrar ángulos y distancias y te vas ubicando a través moviendo la lidada de la estación total. O puedes también moverte en direcciones, es decir, en diferencias en XY. Y allí vas replanteando el punto. COGO, como mencionábamos, es para hacer cálculos polares. Por ejemplo, si yo tengo dos coordenadas, ¿verdad? Yo puedo utilizar la opción polares y él me va a dar el cálculo del azimut. Si yo tengo una coordenada y una distancia, él me puede calcular otra coordenada. Si tengo dos coordenadas y azimut, lo puede intersectar con la aplicación de intersección. Y así sucesivamente. Eso es si ustedes, por ejemplo, ya tienen coordenadas y quieren hacer cálculos, utilizando distancia y ángulos, pueden hacerlo con esta aplicación. O también si no tienen las coordenadas, la miden en el momento que están utilizando la aplicación y hacen los cálculos. Está el área y volumen. Recuerden cómo hacíamos áreas sin ninguna aplicación. Tenemos que seguir el sentido de las agujas del reloj y a través de cruce de coordenadas se calcula el área. Pero acá lo hace de manera, entre comillas, automática, porque tú no tienes que hacer los cálculos, pero sí tienes que seguir el sentido horario de las agujas del reloj, y en ese sentido él te calcula el área y también puede calcular volumen. Poligonal tiene la aplicación de Poligonal. De seguro muchos conocen este concepto, y para quienes no, es un conjunto de puntos, estaciones, donde se instalará el equipo para medir los puntos de interés transitando de estación en estación hasta culminar el recorrido, enlazándolo mediante lecturas atrás y adelante, y la figura formada por la unión de las líneas es lo que se denomina poligonal. Tenemos varios tipos de poligonales abiertas y poligonales cerradas. Generalmente en proyectos que necesitamos precisión y lo ideal, ¿no? El deber ser sería que tú tengas siempre control. Es decir, por ejemplo, si es una poligonal abierta, tengas control en A y en D para que tú puedas compensar los errores a lo largo de la poligonal. Y en la poligonal cerrada, pues necesitarías en este caso, por ejemplo, solo la coordenada de A, y de ese modo poder compensar los ángulos y las distancias. Entonces, como sabemos que en las poligonales, como estábamos hablando, hay que realizar su compensación, la aplicación poligonal trae ya lo que es el ajuste horizontal. Está la regla, recuerden que está la regla de brújula, en donde es adecuado para aquellos levantamientos en donde tú consideras que los ángulos y la distancia se midieron con la misma precisión. Está la regla del tránsito, que es para los levantamientos en los cuales los ángulos se miden con mayor precisión que las distancias, y está sin distribución, en donde hace un promedio del ángulo vertical. La compensación está por igual, que lo hace pues compensando de manera equidistante, ¿no? En las distancias y para los ángulos. Y sin distribución hace un promedio de los valores del ángulo vertical. El ajuste vertical por igual, también como en el angular, o por distancia. Entonces, para realizar una poligonal, lo primero que él te va a solicitar es si quieres hacerlo en las dos posiciones del anteojo o solo en una. Luego allí tú lo que te estacionas, por ejemplo, en C1, primero estacionas, ¿no? Orientas tu estación total teniendo con dos coordenadas conocidas o mediante inversa. No puede ser estación libre, tienes que tener puntos de control. Una vez que tú estés estacionado en C1, por ejemplo, tú visas a C2 con la aplicación de la poligonal. Luego te mueves a C2 y tienes que visar a C1.
Ya que tú hagas el enlace, ahí él comienzas a avisar a lectura atrás, adelante, y te vas moviendo a lo largo de la poligonal. Luego tú le indicas cuál es el punto de cierre y le indicas por qué método va a ser la compensación y te da el resultado final, el ajuste. Línea de referencia es una aplicación que se utiliza para ver el desplazamiento de un punto medido manualmente y calcularlo respecto a la línea de referencia, y replantear línea de referencia permite definir posiciones de punto con relación a una línea. Esto se utiliza, por ejemplo, para replantear pilares, en donde tú puedes ir creando una cuadrícula utilizando esta aplicación. También puedes hacer replanteo de carreteras con talud, si tienen el talud. Replanteo de MDT, un modelo digital del terreno, como había conversado anteriormente, cargan un modelo digital en DXF y pueden hacer el replanteo. Lo que tienen que importar es el modelo digital del terreno, e importan el eje y de allí pueden ir moviéndose, por ejemplo, para hacer carreteras. Túnel igual, túnel también tienen que importar el diseño del túnel y en función a eso, puede ser en DXF, comenzar a medir la deformación del túnel. Las bondades de las estaciones totales, en caso de la TC10 y la TC13, son productos duraderos, incluso después de años de uso y condiciones difíciles, siguen funcionando con el mismo alto nivel de precisión y fiabilidad. Trabajan más rápido porque ahora con la tecnología Leica tienes lo que es la medición de la autoaltura y todo lo que les mencioné del ATR, el Power Search, Target Lock, todo esto te permite ahorrar tiempo. Y de esta forma también minimizamos los errores y se agiliza el proceso de estacionamiento en obra en el caso de la autoaltura y también en el caso de las estaciones robóticas, en donde eliminamos la fatiga del usuario. Y aumente la productividad confiando en instrumentos que funcionan y cuentan con una red global del servicio y asistencia. Leica tiene presencia mundialmente y además, como saben, tienen soporte. Entonces, bueno, están adquiriendo un equipo y a su vez están adquiriendo el soporte técnico. Y para finalizar, las estaciones manuales y automáticas se basan en un concepto de producto probado. Como saben, Leica tiene casi 200 años en el mercado, es líder en óptica y tiene mucho tiempo siendo involucrado en el mundo de la topografía y la medición. Entonces son realmente productos de calidad. Bueno, gracias por la información. Aquí está la información de Cosola, si quieren contactarse con ellos, este es su número telefónico y el correo. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver las consultas que tengan. Sí, Betania, mira, yo te voy leyendo algunas en las que he podido ir tomando nota Ya, y tú las vas respondiendo, porfa, ¿ya? Para hacerlo más oh, dinámico. La primera pregunta perfecto. que tengo es, ¿qué tan factible sería la lectura con una estación total robótica, sabiendo que la geografía de nuestro territorio es difícil? No habría ningún problema. Yo te recomendaría que allí, si tienes una topografía, o sea, ¿cuál es el problema entre la estación robótica en caso tal? Que hay interferencia entre el láser y el objetivo. Allí es donde puede haber problemas. O sea, esto se utiliza, si tienes muchos obstáculos, te recomendaría que además del ATR que mencionamos en la presentación, utilices el Power Search, que puede identificar rápidamente si el prisma llega a perderse, pero no tendría ningún problema en que la topografía esté accidentada. De pronto tienes que medir más puntos, sí, para poder detectar los cambios en las diferencias de altura, pero te recomendaría, si tienes un cielo obstruido entre la estación total y el objetivo, utilices Power Search también. Gracias, Betania. La siguiente pregunta que tengo es, ¿se puede utilizar alguna tablet o iPod como colectora o es que el software se encuentra ligado a sus colectoras? Sí, cuando vimos la imagen de Captivate, que es el software de las estaciones, tienes varias opciones en el caso, o corres directamente de la interfaz de la estación total, o también puedes hacerlo utilizando una colectora. La colectora viene en dos presentaciones, como la vimos, la típica colectora, la CS20, o también la CS35, que es una tablet. Desde allí pudieras operar la estación total utilizando el software Captivate. Genial. La siguiente pregunta que tengo es, ¿de qué manera compenso una poligonal abierta?
Bueno, tendríamos que irnos a los libros de topografía, ¿no? Pero tienes que hacer las fórmulas de compensación angular y las compensaciones de distancias. Tienes que usar fórmula de seno, coseno, tolerancia lineal, tolerancia angular. Son fórmulas, bueno, larguísimas. Y tienes que compensar en función a esas fórmulas. Pero si utilizas nuestra aplicación de Leica, simplemente bajo presionar algunos botones, si tú, por ejemplo, sabes que has medido las distancias y los ángulos con la misma precisión, entonces compensas por la regla de la brújula o el regla, y hay varios métodos. Lo ideal sería, o sea, o lo haces a mano con tablas de Excel y copiando todas las fórmulas que son, como ya les mencioné, o otra manera mucho más rápida es utilizar la aplicación poligonal de las estaciones totales. Genial. La siguiente pregunta que tengo es, eh, ¿hay simuladores de los equipos topográficos? ¿Cuáles? Sí, sí hay simuladores. Hay simuladores, vamos a hablar de los aplicativos, porque recuerden que la TC10 y la TC13 corre en Cactive, entonces hay simulador de Cactive y hay simulador de FlexField, que es la línea de la TC03 y la TC07. Entonces sí, sí puedes practicar y como les había mencionado anteriormente, si tú aprendes a usar el software Cactive, que no es nada complicado, a su vez ya estás aprendiendo a utilizar la línea de los NCS de Leica. Estupendo. La siguiente pregunta que tengo es, ¿qué es una línea de referencia y cómo lo aplico? Ya, por ejemplo, la línea de referencia es una línea que tú defines mediante dos coordenadas de dos puntos que tú ya conozcas y, por ejemplo, tú tienes que levantar pilares. Vas a replantear pilares que estén a 5 metros perpendicular a esa línea. Entonces, cuando tú tienes que levantar puntos en donde te ponen como condición una referencia, puedes utilizar línea de referencia. En el caso para cuadrículas, por ejemplo. Ok, la siguiente pregunta, dos preguntas más para cerrar, ¿no? ¿Pueden explicar sobre la configuración del trabajo en el equipo con el método inverso? Eh, Eso lo vamos a explicar en la siguiente conferencia, va a haber otra conferencia y ahí vamos a explicar, porque allí la única manera en que yo pueda explicar es usando el simulador, pero básicamente ubicas, lo voy a decir a modo general, ubicas el método inversa, él te va a pedir que indiques el nombre del punto que te estás estacionando, que ingreses las coordenadas de los dos puntos que vas a avisar, las ingresas, las visas, las mides, le das siguiente y calcula la coordenada del punto de estacionamiento. Listo. Y la última pregunta que tengo es, en el caso de la TS10, ¿trabajan con los mismos prismas y mini prisma Leica? Sí, sí, al final son los mismos prismas estándar, igual que para la TS16, son los prismas estándar siempre de Leica. Uh-huh. Listo, Betania. Muchas gracias por tu exposición el día de hoy. También queremos agradecer a todos los participantes, ¿no? Por su tiempo y atención. Y bueno, como comentó Betania, estaríamos invitándolos, los invitamos a que participen en el próximo webinar que estamos organizando junto con Cosola, que se estará realizando el día 18. Eso sería todo. Muchas gracias y muy buenas tardes.